Bienvenidos a un nuevo capítulo de África 7 días aquí en France 24. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano. Mi nombre es Liliana Valencia y aquí damos una mirada en profundidad a los hechos de actualidad de la semana en la cuna de la humanidad. El expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, regresó al país una década después de que se negara a reconocer la derrota en las elecciones presidenciales de 2010, después de las cuales el país vivió meses de violencia que dejaron más de 3.000 muertos. Se realizaron en Argelia las primeras elecciones desde el inicio del estallido social en febrero de 2019. Estas fueron las elecciones con más baja participación en la historia del país y la causa sería el llamado al boicot por parte del movimiento de protestas conocido como Hirak. Y cada 16 de junio se conmemora el Día del Niño Africano. La fecha fue instaurada por la Unión Africana a partir de 1991 para visibilizar y buscar soluciones a las problemáticas que enfrenta la niñez en el continente. La educación, la lucha contra el VIH-Sida, la pobreza extrema, entre otros, son algunos de los principales retos. Iniciamos entonces con la información en África 7 días, porque tras 10 años de ausencia, el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, regresó a su país después de que la Corte Penal Internacional lo absolviera de 4 cargos por crímenes de lesa humanidad, aunque todavía debe enfrentarse a la justicia en su país, ya que en 2019 fue condenado a 20 años de cárcel por corrupción. En 2010, Gbagbo se negó a aceptar la derrota en las elecciones presidenciales, lo que generó meses de violencia y miles de muertos. El 31 de marzo de 2021, la Corte Penal Internacional confirmó la decisión de absolver a Laurent Gbagbo de crímenes contra la humanidad. La Sala de Apelaciones revoca todas las condiciones restantes para la liberación de Gbagbo tras esta sentencia. Aunque lo que está en el centro del procedimiento judicial, que comenzó en enero de 2016, es el conflicto entre los dos políticos. Los hechos que forman parte de la investigación se remontan a finales de 2010. Tras unas elecciones presidenciales muy reñidas, las tensiones entre Gbagbo y Ouattara aumentaron cuando la Comisión Electoral de Costa de Marfil le dio la victoria a Alassane Ouattara con el 54,1% de los votos, algo respaldado por la ONU. Pero estos resultados fueron invalidados al día siguiente por el Consejo Constitucional, que proclamó la victoria de Laurent Gbagbo, iniciando la incertidumbre que sumió al país en el caos por 5 meses. Los partidarios de los dos bandos se enfrentaron y la violencia derivada acabó con la vida de más de 3.000 personas. Pero Laurent Gbagbo no cedió ni un centímetro de terreno. Junto a su seguidor Charles Blé Goudé, fue acusado de ordenar violaciones y asesinatos de sus opositores. En abril de 2011 fue detenido con la ayuda del ejército francés y trasladado a La Haya, donde se enfrentó a 4 cargos por crímenes de lesa humanidad, los cuales negó. Tras un juicio de 3 años en el que declararon 82 testigos, las pruebas contra Gbagbo y Blé Goudé se consideraron insuficientes y los 2 hombres fueron absueltos en enero de 2019, decisión confirmada por la Sala de Apelación de la CPI en 2021. Falleció a los 97 años el expresidente y héroe de la independencia de Zambia, Kenneth Kaunda, en un hospital militar de Lusaka, la capital, donde estaba siendo tratado por neumonía. La familia confirmó el deceso del exmandatario que dirigió los destinos del país desde 1964, cuando la nación del sur de África obtuvo su independencia del Reino Unido, y hasta 1991. Después de finalizar su extenso mandato, Kaunda se convirtió en uno de los activistas africanos más comprometidos en la lucha contra el SIDA. Y vamos ahora hasta Argelia, donde el partido en el poder, el Frente de Liberación Nacional, fue la fuerza más votada en las elecciones legislativas, unos comicios con la menor participación de la historia del país. 4 de cada 5 argelinos llamados a las urnas no participó, una cifra que se explica en gran medida en el llamado al boicot por parte de la oposición. Estos fueron los primeros comicios legislativos después del estallido social que inició en febrero de 2019. Con una participación mínima, el Frente de Liberación Nacional ganó las elecciones legislativas. Los resultados definitivos dan al partido en el poder 1/4 de los escaños de la Asamblea Nacional Argelina. En primera posición, el Frente de Liberación Nacional obtuvo 105 escaños, seguido de las listas de candidatos independientes que consiguieron 78 escaños, lo que significa un cambio remarcable en el escenario político argelino, ya que se convierten en la segunda fuerza de la Cámara Baja del Parlamento.
En tercera posición, el MSP, el partido islamista moderado, se lleva 64 escaños a pesar de que reivindicó la victoria el día siguiente de las elecciones. El aliado tradicional del Frente de Liberación Nacional, la Agrupación Nacional para la Democracia, queda en cuarto lugar con 57 parlamentarios. Ambos partidos están desprestigiados porque se les asocia con el gobierno del expresidente Bouteflika. Pero la fuerza en el poder podrá mantener sus alianzas y seguir con su hoja de ruta. Aún así, la victoria del Frente de Liberación Nacional es relativa. La fuerza pierde más de 50 escaños en unas elecciones rechazadas en masa por la población algerina. Solo 5 millones de personas de las 24 llamadas a las urnas fueron a votar para elegir los 407 diputados de la Asamblea por los próximos 5 años. Se trata del índice de participación más bajo en al menos los últimos 20 años en unas legislativas. Fueron múltiples las llamadas al boicot, lanzadas sobre todo por militantes del movimiento Hirak, que señala que el poder sigue en manos del establishment militar. También en Etiopía se realizaron elecciones parlamentarias después de que fueran aplazadas 2 veces debido a la pandemia de COVID-19. Los ojos de la comunidad internacional están puestos en la nación debido al conflicto en la región norteña de Tigré, que ha llevado a miles de personas a soportar hambrunas y al desplazamiento forzado. El objetivo es renovar los 547 escaños de la Cámara de Representantes Populares de Etiopía y también los consejos regionales en los cuales se estima se consolide el apoyo hacia el primer ministro Abiy Ahmed. Problemas de seguridad han generado que 1/4 de las circunscripciones no pudieran organizar los comicios. Unos comicios que desde hace un año han sido aplazados varias veces debido a la crisis sanitaria y a la violencia que golpea a la región de Tigré. Tenemos muchas esperanzas en estas elecciones. Son muy importantes para la estabilidad de nuestro país. Vine para rezar por la paz y la unidad. No hemos tenido comida durante mucho tiempo. Apenas podíamos pagar el pan. Hemos visto demasiado sufrimiento causado por la economía y los problemas de seguridad. Queremos un futuro mejor. Nombrado en 2018, el primer ministro de Etiopía despertó la esperanza de unidad en un país donde conviven más de 80 comunidades étnicas. Sin embargo, Abiy Ahmed, Premio Nobel de la Paz en 2019, perdió su reputación con el incremento de la violencia sectaria durante su mandato. Hoy, el jefe del gobierno quiere reforzar su legitimidad en las urnas. Tenemos delante nuestro la elección entre la destrucción y el desarrollo. Quiero llamarlos a unirse, a proteger su país y hacerlo prosperar. Debido a la guerra, 1/5 de las circunscripciones no pudieron organizar la votación, por lo que en ciertas regiones fue pospuesta para el mes de septiembre. En el Tigré, donde los enfrentamientos y la hambruna no cesan, no hay fecha fijada. Las elecciones serán observadas de cerca por la comunidad internacional, inquieta por la exclusión de un número tan alto de electores. Pasamos a temas culturales porque este año se realiza la tercera versión del Kibdo Africa Film Festival, una iniciativa creada para conectar el cine africano desde una de las ciudades con mayor porcentaje de población afro en Colombia. El Kibdo Africa Film Festival 2021 se realiza simultáneamente desde la ciudad de Punta Negra en Congo-Brazzaville y la ciudad de Quibdó, capital del departamento del Chocó en Colombia. Tendrá sesiones tanto virtuales como presenciales y las convocatorias están abiertas para aquellos que quieran postular sus películas. Desde Brazzaville, Wilfried Massamba, el director del CAF, nos cuenta más. Hola, soy Wilfried Massamba, director del CAF, Kibdo Africa Film Festival. Los invito a postular su película para la tercera edición de nuestro festival, desde el Congo en moda, presencial y de manera virtual para Colombia y el resto del mundo. Vamos a tener invitado internacional, director, productor y periodista. También un jurado muy internacional, por ejemplo, con Johnny Hendrix, Karen Inestrosa y los demás de África. Entonces, desde el Congo, de manera presencial, vamos a estar aquí para esperarlos, pero para estar aquí debes postular, mostrar sus películas. Entonces, desde África, mi país, el Congo, los invito a todos los directores para presentar su trabajo, su producción, su película para la tercera edición del CAF, Kibdo Africa Film Festival. Lo esperamos. Un diamante de 1098 quilates, que se cree es el tercero más grande del mundo, fue descubierto en Botsuana.
La piedra fue entregada al presidente Mokwetsi Masisi. El diamante mide 7.3 centímetros de largo, 5.2 de ancho y 2.7 de espesor. Y no podría haber llegado en mejor momento después de que la pandemia de COVID-19 golpeara las ventas de diamantes en el país durante el 2020. Cada 16 de junio se conmemora el Día del Niño Africano, una fecha declarada por la Unión Africana desde 1991 con el objetivo de reflexionar acerca de los derechos de los niños en el continente, que muchas veces se ven afectados por la pobreza extrema, la falta de acceso a la educación y la salud y los conflictos armados. Previamente hablamos con Asha Ismail, fundadora y directora de la ONG Safe a Girl, Safe a Generation, quien desde Madrid, España, nos contó cuáles son los retos del continente en materia de primera infancia. Los retos de los niños africanos el principal reto es la extrema pobreza. La extrema pobreza pues conlleva que no tengan educación, por ejemplo, conlleva que los niños tengan que trabajar a una edad muy temprana, que lleva que las niñas le tengan que casar para poder tener una cabra o dos. En las zonas de conflicto donde hay guerra, que le utilicen como niños soldados, ¿no? Entonces, todo eso contribuye que no tengan el desarrollo adecuado, ¿no? Como, por ejemplo, un niño que puede haber nacido en otro lugar. Esto le desprotege muchísimo la educación también. Muchos de ellos no tienen acceso, aunque en la mayoría de los países hay educación primaria gratuita, pero no tienen acceso debido a que los colegios a lo mejor son tan lejos que los niños no pueden acudir o no pueden comprar ni siquiera el uniforme, ¿no? Los padres son pobres. Una de las cosas también que son familias muy numerosas, con muy poco dinero, tienen, digamos, muchísimos hijos y a veces optan por solo, a lo mejor, educar solo uno. Creo que nos queda mucho trabajo para celebrar un día feliz del niño africano. Y también a propósito de la conmemoración del Día del Niño Africano, finalizamos este capítulo de África 7 días con este videoclip que nos llega desde Uganda, donde los populares Masaka Kids bailan la canción Twayagale del cantante también ugandés Eddie Kenzo. Y con esta buena música finalizamos este capítulo de África 7 días. Ustedes pueden continuar con más en nuestra página web france24.com para ampliar la información de América Latina y el mundo. Quédense con nosotros. Esto es France 24. To